Ujú. Vos tenés que silenciar. Buenas. Hola, hola. Hola, Norma. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, profesora. ¿Eh? Bueno, ¿cómo les va, chicos? ¿Todos bien? Bien, profesora, bien. Hola, bien. hola. Bien, bueno. Vamos a comenzar porque si no se nos consume rápidamente el tiempo. Quería comenzar con la participación de ustedes en el foro, que la verdad que estuvo muy buena. Yo la seguí leyendo nomás, porque quería, bueno, hacer un cierre o una puesta en común ahora, porque seguramente todos habrán leído las intervenciones de los compañeros y también intervinieron. Así que, como para responder algunas preguntas que quedaron ahí pendientes y para hacer algunas aclaraciones también acerca de lo que estuvimos, de lo que hablan, digamos, de este Power sobre promoción y prevención. Yo me bajé algunas o todas las respuestas en realidad, así que voy a ir siguiéndolas y ustedes me harán las preguntas si no queda suficientemente claro. Una de las preguntas era por qué se considera la salud mental un campo aparte de la salud general. A ver, algunos le respondieron a este compañero y otros seguramente tendrán la misma duda. ¿Qué les quedó a ustedes de lo que se expuso en el Power? ¿Me escucharon? Sí, Norma, yo justamente tenía esa duda con respecto a esa pregunta. ¿Por qué se la consideraba aparte de lo que era la salud? Yo estaba por preguntar eso. Bien. ¿Alguno de los que intervino en esa pregunta quiere comenzar a ver qué entendió de esto? Porque, digamos, está explicitado en el Power, pero bueno, quizás no del todo claro. Pero aquel que entendió o que quiere aportar algo al respecto de esto, sería bueno que se exprese. Norma, Diego Monteverde pide que lo acepten. Ah, Gladys, acéptalo. Gladys es la que hizo la reunión, así que yo no puedo administrar eso.
Bueno, un poco para retomar y para que se aflojen en la intervención, al respecto de esto, en realidad no es una cuestión que tenga que ver con la salud en general, sino que siempre se tomó como algo aparte. Ustedes recordarán del audio que yo les comentaba que en el Hospital Viejo no había ninguna posibilidad de internación de una persona con alguna patología o trastorno mental. Les comenté también que nosotros cuando hicimos el relevamiento, buscábamos las fichas y las fichas eran de personas que habían ingresado por guardia, por ejemplo, e inmediatamente habían sido derivadas a los hospitales psiquiátricos, porque bueno, justamente esa no era como la función del hospital general. Pero no es nada nuevo esto de que la salud mental se integre a la salud general. En países como Estados Unidos existen unidades psiquiátricas dentro de un hospital general. Es decir, así como existe la sala de cirugía o de poli A o poli B acá, hay una sala donde se interna gente con patologías mentales dentro de un hospital general. Y acá siempre fue hospital de especialidad, es decir, un hospital monovalente, como se denomina, y era una cuestión de posicionamiento ideológico frente a lo que tenía que ver con la salud mental. Básicamente, esa es la explicación, no hay un criterio que tenga que ver con algo fundamentado científicamente, sino que era, bueno, era lo que se hacía, ¿no? Esa era la forma de organizar el cuidado de la salud mental, como ustedes muchos dijeron también en sus intervenciones, que tenía que ver con cuestiones de que a la persona que tiene alguna afección mental se lo da, digamos, como alguien que no tiene posibilidades de nada, ¿no? Ni de integración en la sociedad, ni de integración en ningún otro ámbito de la vida. Así que básicamente esa es la explicación. No sé si les queda claro o quieren hacer alguna otra o pedir otra aclaración. ¿Queda claro? Sí, profesora, sí queda claro. Sí, 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 sí. Norma, habilitate el micrófono porque no se te escucha. Perdón. Otra intervención se pregunta si puede colaborar o instar a la atención en salud mental sea incorporada a la salud general. Eso ya es posible, digamos, porque a través de la ley nacional esta incorporación ya se hizo. Obviamente que falta implementar algunas cuestiones al respecto de esto, pero ustedes ya saben que en el hospital Justo José Urquiza se internan personas con padecimiento mental sin ningún inconveniente. Bueno, sin ningún inconveniente sería simplificar la cosa, bueno, pero sin inconvenientes mayores, digamos. Norma, yo había hecho una pregunta que me había quedado una duda sobre cómo identificar factores de riesgo sociales y psicológicos. ¿Cuáles serían ejemplos? Y ahí está muy divertido por ahí.
cuando nosotros vayamos desarrollando las distintas patologías, vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo. Pero básicamente estuvieron desplegados en el Power. Todo lo que tiene que ver con necesidades insatisfechas, tanto sea de acceso a la vivienda, a la salud, a cuestiones sociales, ¿no es cierto? Ustedes vieron que ahora este es un factor de riesgo, el aislamiento que estamos viviendo hoy. Este es un factor de riesgo, porque nosotros no somos personas que vivimos solas, sin contacto con nadie. Más allá de que tenemos las redes sociales y tenemos estas alternativas, gracias a Dios, ¿no? Porque no me imagino en otras épocas donde era por cartas la cosa, por ejemplo, poder comunicarnos y poder saber de otras personas, de nuestros seres queridos en estas situaciones de aislamiento. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene para nosotros las relaciones interpersonales y las relaciones sociales con nuestros seres queridos. Entonces, ese es un factor de riesgo muy importante para, digamos, y para una persona que ya tiene alguna patología, esto implica mayor riesgo. Asimismo, digamos, por ejemplo, han sacado una normativa desde los hospitales psiquiátricos en los que esta situación de cuarentena no los prive, digamos, de contactarse con su familia. Digamos, por lo general es poco el contacto que tienen con su familia. Ustedes vieron los videos, que no son de hace mucho tiempo, el video que vieron ustedes de Vidas Arrasadas, esos son hospitales del país, donde en algunos todavía continúan algunas de esas prácticas alienantes o enfermantes, vamos a decir, ¿no? Entonces, esa inclusión social que nosotros decimos que debe tener una persona con una enfermedad mental, está puesta en riesgo desde esos hospitales monovalentes, donde justamente al internado, digamos, uno habla de internación en el hospital general y puede tomarse una alta voluntaria, irse en el momento que quiera. Sin embargo, en el hospital psiquiátrico se habla de fugas, ¿no? Es decir, onda cárcel, ¿no? Es decir, cuando alguien no está en una cárcel, se fugó, pero está detenido ese tipo no puede salir. En cambio, en el hospital psiquiátrico, si estamos hablando del sector salud, debería poderse ir voluntariamente, pero nosotros decimos no, que ese tipo no salga de ahí porque capaz que nos contagia o nos pasa algo, ¿no? Entonces, la categoría de internado pasa a ser, digamos, una mentira, es una categoría de detenido, más o menos, digamos, ¿no? Porque si bien está por su salud, en teoría, por su enfermedad, dependiendo de qué lado se lo mire, no puede irse cuando quiere. Sin embargo, a través de la ley se logró que eso sí sea posible. Ese es un factor de riesgo que también estuvo analizado desde este contexto que estamos viviendo ahora. Entonces, se habla de que tiene que tener un celular disponible para comunicarse con su familia, que su familia venga, digamos, a visitarlo, y bueno, se tendrán en cuenta las cuestiones de protección, es decir, que tengan elementos de protección, tanto la familia como la persona que está internada, es decir, cuestiones que no entorpezcan, digamos, su reinserción en la sociedad o en la familia. No sé si te contesto la pregunta o querés alguna otra aclaración. No, sí, entendí. Bien, bueno. Otro comentario que había, bueno, otro de los factores que habla también, dice cómo son los factores o cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para prevenir las enfermedades mentales. Y bueno, tienen que ver con esto. Nosotros
cuando hablamos de salud mental, recuerdan que hablamos de componentes biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, culturales. Es decir, todas estas cuestiones que hacen a un sujeto pueden ponerse en riesgo, pueden ponerse, digamos, en una situación en la que el sujeto no pueda ejercer esos derechos. Bueno, cuando no puede ejercer esos derechos, ahí se está violando o se está entorpeciendo ese ejercicio y obviamente eso pone en riesgo su salud mental. Tenemos que pensar en nosotros, es decir, qué cosas necesitamos nosotros para vivir saludablemente y no solo biológicamente. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Hola. ¿Alguien estaba hablando? No, profe, creo que hay una compañera que estaba queriendo escuchar el audio y estaba probando a ver qué podía tocar para Bueno. escuchar bien. Fue un eco. Bueno. Hay una pregunta acá que creo que tiene que ver con lo que nosotros, yo les comenté que habíamos trabajado desde la cátedra ya lejos y hace tiempo, acerca de la inserción de los pacientes recuperados en el ámbito social y laboral. Es decir, si pudieron conseguir trabajo y si la sociedad los acepta tal o como una etiqueta o logo, dice acá. En realidad, obviamente que imagínense que esto fue, a ver cuántos años, por lo menos 15 años atrás, que hicimos este relevamiento, porque yo estaba haciendo mi maestría en ese momento, y bueno, mi tesis de maestría tenía que ver con esto, con la reinserción de los sujetos de cuidado a su vida habitual, porque si nosotros hacíamos un promedio de toda de la cantidad de tiempo que estaban internados, por ejemplo, en el Hospital Liniers de acá, que ahora se llama, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora el de Rosario del Tala. Luis Ellerman. En honor a Luis Ellerman, que fue el psiquiatra que incorporó la reforma, digamos, de un hospital cerrado, de puertas cerradas, a un hospital de puertas abiertas. Entonces, este psiquiatra, que digamos tuve el honor de conocer y trabajar bastante con él, realmente hablaba o traía toda la impronta de la antipsiquiatría de Italia, que en algún momento vamos a profundizar en el tema de ese, que con Franco Basaglia y todos los mentores, digamos, de la reforma psiquiátrica, donde obviamente condenaban todo esto del encierro de las personas con enfermedad mental. Y bueno, nunca más la pude encontrar a la película, pero si alguno la puede encontrar, se llama Había una vez una ciudad de locos, que tiene dos partes bastante largas, y es la vida de Franco Basaglia, que es el que les estoy diciendo, la abolición de la internación porque sí, digamos, de la internación como medida única del tratamiento de las enfermedades mentales. Entonces, al respecto de con esto, en realidad pusimos en el tapete el tema de la enfermedad mental. Imagínense, como les digo, 15 años atrás, cuando solo, inclusive la familia, digamos, pensaba que lo mejor que le podía pasar era que lo internen y no verlo nunca más, porque ahí estaría bien. Y a medida que pasaban los meses, los años, porque había personas que hacía 40 años que estaban internadas, la familia lo va excluyendo, es decir, bueno, el primer mes quizás lo extrañen, el segundo un poco menos, y a partir del año es como que ya no existe más. Y esa cuestión hacía que esa persona, para
volver a su familia, era un extraño, la familia no estaba preparada, consideraba que el mejor lugar para esa persona era internado, y si era posible que quede ahí hasta que Dios diga basta. Entonces, ir contra eso, realmente es ir contra la corriente, ¿no? Por ahora, digamos, con la ley, yo creo que un poco más se está flexibilizando esa actitud, inclusive los propios familiares, porque bueno, yo constituyo también una red de familiares y usuarios de servicios o hospitales de salud mental, y los propios usuarios y los familiares dicen que, bueno, que ellos no tienen preparación para recibir una persona que, si bien físicamente está igualita que cuando se fue, en sus conductas, en sus modos de ser, y obviamente en sus modos de funcionar y comunicarse, es absolutamente otra persona. Entonces, hay todo un trabajo que hay que hacer con la familia para volver a aceptar a esa persona, para incluirla en la familia, obviamente no exactamente igual, con estas otras modificaciones que genera tanto la enfermedad como la propia medicación. Entonces, bueno, es un círculo vicioso que hay que romper con, obviamente, trabajo con la familia y con el sujeto de cuidado, externado. Y obviamente, si esto pasa en la familia, que digamos, el que más, el que menos tiene un sentimiento de amor y de cuidado hacia su familiar, imagínense con la gente común, con el empleador, con el profesor, con los otros que interactuaba fuera de su familia esa persona. Se complica aún más. Así que, digamos, el éxito en alguna medida existió, porque logramos que algunos que estaban por terminar el secundario lo hicieran, que otros que tenían una changuita, bueno, el empleador los aceptara, que, bueno, que por ejemplo había un señor que es ingeniero y daba clases particulares, y bueno, había dejado de ir la gente a tomar clases particulares de matemática, y bueno, volvió a hacer ese trabajo, que al menos le entraban algunos pesos, si no era una persona adulta e improductiva totalmente, es decir, mantenida por sus padres. Y bueno, estaba toda esta connotación del tema de que había que sacar un certificado de discapacidad para obtener una pensión. Entonces, bueno, esa connotación a la persona que tiene un padecimiento mental, de sacar un certificado de discapacidad, y que tenía que ser del 80%, si mal no recuerdo, para lograr la pensión, imagínense que era bastante dificultoso lograrlo. Bueno, otra cuestión que también se hablaba era, bueno, las respuestas acerca de eso, de cuando los localizamos, dice, y después de haberlos localizado y hablado, si siguen sus vidas fuera de la internación. Sí, estaban externados, pero su vida transcurría dentro de la casa, no salían para nada. Es decir, estaban sentados en una silla, así literal, mirando tele, escuchando radio, tomando mate, haciendo nada, pasando los días, y los días sin ninguna actividad, sin ninguna salida, sin ninguna interacción. Imagínense que la familia, digamos, yo me pongo en el lugar, por ejemplo, de madre, ver a mi hijo de 30 y pico de años, en algunos de los casos o más, sentado haciendo huevos, digamos, ¿no? Entonces es bastante chocante, y eso generaba conflictos en la familia, porque la mamá no entendía cómo era posible que ese vago no se pudiera mover ni siquiera a nada, pero en realidad, digamos, tiene que ver con el contexto social en el que se mueven, la aceptación de la sociedad. Entonces, el mantenerlos externados ya era una buena cosa, ¿no? Que no tuvieran recaídas. Pero a su vez, el tener que
funcionar, digamos, en la vida sin elementos, porque como yo les contaba, es decir, de haber pasado 10 años encerrado en un hospital, se pierden todas las habilidades comunicacionales, es decir, tanto para pedir empleo como para ir a cursar, como para, no sé, hacerse de novio, como para hacerse de amigos, ¿no? Porque ya los amigos, bueno, empiezan a separarse de uno, porque, bueno, este está loco, entonces mejor me voy lejos por las dudas, ¿no? Entonces, esas cuestiones también estuvieron bastante marcadas. Y algunos sí han tenido reinternaciones, pero por cuestiones ajenas, digamos, a la patología. Uno de nuestros pacientes, también un señor de 40 y tantos en ese momento, como la mamá, vivía con la mamá tenía algún problema de salud, por ejemplo, porque era una señora grande, mayor, bastante mayor, lo internaban porque la mamá no lo podía cuidar, y diciendo que tenía varios hermanos, con lo cual no quiero decir que los hermanos deberían hacerse cargo, ¿no? Pero al haber perdido en la internación todas sus habilidades sociales y personales y comunicacionales, bueno, no sabía ni cocinarse, entonces la gente no lo quería dejar solo, y su familia no lo quería dejar solo, los vecinos empezaban a preocuparse porque estaba solo, entonces la salida era internarlo, sin necesidad, ¿no? Sin necesidad por su patología, me refiero. Bueno, esa es otra cuestión bastante frecuente y lamentable. Si se les hizo seguimiento después del alta, de parte de la institución, no. De parte de la institución, lamentablemente nunca se pudo digamos, nunca se hacía, porque, por ejemplo, solo el caso de acá del hospital de Rosario del Tala, de Luis Ellerman, habían implementado casas de medio camino, entonces tenían contacto con estas personas mientras vivían en esa casa. Esa dependía del hospital, así que, por ejemplo, la comida o los ingredientes necesarios para hacer la comida lo tomaban del hospital, la medicación obviamente la proveía el hospital, pero no estaban adentro del hospital. Eso era lo esencial. Entonces ahí hacían su vida, se cocinaban ellos, y iba el enfermero periódicamente a llevar la medicación, a su vez hacían huerta, criaban gallinas, qué sé yo, pero eso por propia iniciativa de los pacientes. Y había 2 o 3 habitaciones, una cocina, un comedorcito, tenían tele, digamos, todo eso lo proveyó la comunidad. Fíjense también que esa es otra cuestión, ¿no? Que el sistema de salud no tiene prevista esas cosas. Después de ese tiempo decayó bastante hasta que no tenía ninguna persona, y algunos de esas personas que vivieron ahí volvieron a sus casas. Es decir, bueno, un señor que hacía, no sé, 50 años que estaba internado, localizaron a su familia y volvió a su casa, ahora con nietos, etc. Y otro señor, también mayor, un enfermero lo adoptó, es decir, se lo llevó a su casa a vivir, lo sacó del hospital psiquiátrico, entonces era el abuelo de sus hijos, ¿no? Y otros que quedaron viviendo ahí en esa casa de medio camino que se constituyó en su casa, digamos. Pero esas cuestiones de seguimiento son infrecuentes. Yo estuve rememorando la novela Locas de Amor, que es un proyecto del Vital Esteves, digamos, está pensado o basado en esa experiencia del Hospital Esteves de Buenos Aires, en el que tenían casas de medio camino y le alquilaban departamentos, digamos, era todo un proyecto del hospital. Alquilaban departamentos y ahí vivían mujeres, porque el Hospital Esteves es de mujeres,
digamos, en una suerte de casa de medio camino. Si ustedes tienen una oportunidad, están en YouTube todos los capítulos y están muy interesantes. A ver, aquí alguien que dice, quedan 10 minutos, preparen el próximo y leen, dice la Gladys. Bueno, a ver, otra cuestioncilla, vamos a un poco más rápido. Bueno, ¿cuáles son los factores protectores? Se los pregunto a ustedes. ¿Cuáles son los factores protectores? Antes de que se nos termine esta... ¿Cuáles son los factores protectores de la salud mental? Ahora, de todo lo que estuve hablando, seguramente que ya les quedó claro. Los factores protectores podrían ser la no internación obligatoria, o sea, que ellos puedan decidir no internarse o internarse por voluntad propia, la autonomía que tienen para decidir sobre su tratamiento. Puede ser, no sé. Bien, estoy encantada. ¿Qué más? Digamos, eso en el caso de personas con enfermedad. ¿Sí? ¿Quién hablaba? Yo creo que también como factor protector tiene que entrar la familia, todo lo que es la parte social también. Claro, la inclusión social. Porque yo creo que, perdón, Cele, ¿qué me decía? Claro, sí, a la inclusión social. Claro, o sea, yo creo que es lo principal en todo esto, que el hecho de como dice Cele, que estén como incluirlos, más que nada, para todos nos pasa lo mismo, como decía vos, Norma, para ellos es peor todavía. Yo creo que el principal tiene que ser la familia. Pero sí, más o menos algo así me refería, el que ellos... ¿Qué otro factor? Es decir, digamos, a ver, a mí la palabra ellos en este momento me pone... ¿Por qué? Porque no son ellos. Sí, la ley también es un factor protector. Exactamente. A ver, no es una cuestión de ellos y nosotros. Todos estamos expuestos. Ustedes seguramente habrán leído en el artículo sobre promoción y prevención que la Organización Mundial de la Salud prevé una incidencia para los años venideros superior al 20% de padecimiento mental. Pero todos nosotros en algún momento de nuestras vidas pasamos por alguna situación en la que nuestra salud mental flaqueó. Algún conflicto tuvimos, algún problema tuvimos, no pudimos dormir, estábamos angustiados, no sabíamos por qué lloramos, estábamos preocupados de más. Entonces, digamos, no hay un ellos y un nosotros. Somos todos nosotros, y pensar en cuáles son los factores que nos protegen. Decía acá Santiago, el tema de la familia es fundamental. Es decir, mi familia entendida como aquellas personas que son significativas para nosotros, no necesariamente, porque a veces, digamos, justamente el conflicto viene o con nuestra vieja, o con nuestros hermanos, o con nuestro padre, y justamente es parte de nuestra familia, pero no serían las personas significativas y las que nos dan salud, digamos, en algún punto. También, profesora, disculpe. Sí. Otra cosa sería importante también la inclusión social. No sé si me escucha. ¿Me escucha? Sí, se escucha, Paola. ¿Sí? Continúa. La inclusión social, por ejemplo, porque yo cuando era chica recuerdo que cuando en mi barrio había un niño con síndrome de Down, por ejemplo, esa familia lo tenía recluido en su casa y jamás lo sacaban ni a ser mandado, ni al parque, ni nada, y vos los veías capaz cada 5 o 6 años que estaba tan cambiado porque capaz se le había escapado un segundo a la calle y lo volvían a encerrar. Pero eran recluidos en los hogares y vos nunca veías nada de ese chico, vendría a ser. Y eso estaba muy mal, porque ¿cómo se criaría esa persona en su desarrollo encerrado? Por eso para mí la inclusión social es muy importante también. Bueno, pero en ese caso, disculpe que me meta, en ese caso yo creo que
que pone en juego lo que es la familia, más que la inclusión social. Eso la pasaba familia. mucho antes, Celeste, eso pasaba mucho antes y era totalmente normal porque todos lo hacían. Claro, pero vos estás diciendo que la familia lo tenía recluido y no lo dejaba salir. En todo caso, es un factor de riesgo ahí la familia que no permitía que este chico o Claro, pero no había tampoco un ente que dijera, mirá, vos así no lo podías tener, nadie se metía, ningún vecino decía, mirá que a este nene lo tiene encerrado. Era como que era normal que el que tenía un chico o una chica con síndrome de Down estuviera encerrado, o cualquier otra patología, no solamente eso. Siempre con respecto a las alteraciones mentales. Hoy en día hay dos ejemplos. Uno que se llama Anita, que es una película argentina con Norma Leandro, que también se las recomiendo. Y el otro día estaba viendo una de una familia árabe, que se llama Por mi hermana, la película. Y en la familia árabe hay un muchacho grande ya con síndrome de Down. Y cada uno de los candidatos, vieron que se arreglan los casamientos en las familias árabes, cada candidato que llegaba y veía al hermano, el tipo salía corriendo, no se quería casar con la chica. Entonces la chica en un momento, digamos, yo dije, qué maldita, ¿no? Lo llevó a la ciudad y lo perdió, lo dejó en una estación y se volvió, y después obviamente una culpa más grande que una casa tenía, pobre. Pero fíjense qué condicionamiento genera el no saber, ¿no? Porque ustedes ya están muy enteradas por las redes sociales y por las noticias de que los síndromes de Down, que antes se pensaba que no podían hacer más que la escuela primaria y con bastante esfuerzo, hoy están incursionando en carreras universitarias y su inserción laboral es muy diferente a lo que se pensaba no muchos años atrás. Así que hay que tener en cuenta eso. Nos quedan 2 minutos 35, a ver si vemos otra. Bueno, acá esta es polémica, pero me gustaría que la charlemos, que habla sobre si los profesionales de enfermería sin conocimientos, es decir, que no se ha capacitado en personas con padecimientos mentales, podría brindarle una adecuada atención a los pacientes, ¿no? Acá después en el chat preguntan, en el chat no, en el foro le pregunta Gladys, ¿a qué se refiere con no capacitado? Si somos enfermeros profesionales estamos capacitados. Justamente esa es una cuestión que nosotros estamos capacitándonos para abordar personas con enfermedad mental. Estamos hablando de eso, estamos trabajando en eso. Y obviamente estamos construyendo nuestro conocimiento para abordar este tipo de pacientes, para trabajar y para cuidar este tipo de pacientes. Así que si por enfermero profesional se refieren a alguien que no es profesional, bueno, ahí sí podríamos decir que un no capacitado no debería, pero si es un enfermero profesional está capacitado. Muchas veces, digamos, con esto de la ley nacional, ocurrió que muchos enfermeros se negaran a atender personas internadas en los hospitales generales con padecimiento mental. Y esa cuestión ha generado un montón de problemáticas al interior del equipo de salud. Lo cual no quiere decir que nosotros, digamos, tengamos que actuar de esa manera, ¿no? Obviamente que cuando nosotros ejercemos nuestra profesión en la institución que sea, tenemos que seguir o contemplar las leyes al respecto. Y hoy la ley dice que hay que internar estos pacientes en los